Bien, vamos con la clase número 2, la unidad número 2, perdón, donde vamos a hablar sobre entomología forense, importancia médico-legal de la investigación criminal y los métodos para eh, buscar en el lugar de los hechos. En la entomología forense, recordemos que no es más que el estudio de los artrópodos asociados con cadáveres y que se utilizará con otros propósitos para estimar el tiempo o intervalo post-mortem y la identificación de posibles traslados del cadáver, así como las características de la zona de donde estuvo el cadáver previamente. Los episodios entomológicos post-mortem, de modo resumido, inician con los dípteros, es decir, las moscas. Luego aparecen los coleópteros y durante un tiempo convivirán en nichos diferentes, tanto coleópteros como dípteros, y al final del tiempo entonces convivirán en nichos diferentes, pero al mismo tiempo, coleópteros, ácaros y lepidópteros. Hay que entender que la propia secuencia de colonización y las especies implicadas van a variar de acuerdo a múltiples situaciones, es decir, la región biogeográfica, la época del año, el tipo de ambiente o la estación en la que nos encontramos y que son pertenecientes al hábitat donde está el cadáver. Esta variabilidad observada en el tiempo de aparición de una determinada fase de descomposición cadavérica debida a factores externos e internos. Como les mencionaba en la unidad anterior, pues no siempre la descomposición es igual en todos los cadáveres. Para la entomología se toman como más fiables los intervalos post-mortem a partir de las 72 horas. La fauna cadavérica es el conjunto de insectos que invaden sucesivamente un cadáver y que favorecerán la descomposición hasta llegar a la reducción esquelética completa. Se compone de un total de 20 especies agrupadas en 8 escuadras según el momento en que invaden el cuerpo y esto también según el autor que utilicen. No todos los autores, no todos los peritos o investigadores utilizan la misma secuencia o los mismos grupos de especies. Tenemos dos métodos para el intervalo post-mortem utilizando la entomología forense. La edad y la tasa de desarrollo de las larvas y también la sucesión de artrópodos en la descomposición del cuerpo. Estos métodos se pueden utilizar por separado o de forma conjunta dependiendo del tipo de restos que estamos estudiando. Porque si son muy jóvenes, pues definitivamente solo voy a trabajar con larvas. Y si son muy antiguos, ya no voy a tener larvas. Por lo general, en las primeras fases de descomposición, las estimaciones se basan en el estudio de una o dos especies de insectos, sobre todo moscas, mientras que en las fases más avanzadas entonces utilizaremos la composición y grado de crecimiento de los artrópodos que vamos a encontrar en el cadáver. Esto lo vamos a comparar con patrones conocidos de sucesión de fauna para el hábitat y condiciones más próximas. Este es un ejemplo de grupos de especies de la fauna cadavérica. Por ejemplo, los 3 primeros meses vamos a tener Californiana. Entre el primer y tercer mes vamos a tener la Sarcofagiana. Del cuarto al noveno mes voy a tener las Demestianas. Las Corinetenianas van a estar del noveno al 12º mes. La Silfiana durante el segundo año. Las Acarianas del segundo al tercer año. Los Antrenes del segundo al tercer año también. Y las Tenebris y Tinios durante el tercer año. Ya a partir de allí, entonces lo que voy a utilizar es el grado de desarrollo de estos artrópodos. Bien, la importancia de la investigación. Recordemos que las ciencias forenses no cambian. La esencia de la prueba pericial no se va a modificar hasta tanto la forma de adquirir y aplicar conocimientos se transforme. Obviamente, en los últimos años hemos tenido grandes avances en algunas técnicas de análisis de medicina forense, pero más que nada la prueba se mantiene inmutable. Estos conocimientos aportados al proceso a solicitud de la autoridad competente y bajo gravedad de juramento deben ser auténticos,
específicos, especializados y deben ser entregados de manera oportuna. No es que porque ya son las 8 de la mañana del día siguiente y ya terminó mi turno, yo voy a dejar los informes pendientes para dentro de 48 horas que regreso o dependiendo cómo sea el turno que tengan en el departamento donde trabajo. Los servicios periciales van a ser brindados principalmente por los peritos idóneos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y aquellos de manera particular o privada que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 406 del Código Procesal Penal. Aquí en Panamá no tenemos mucho auge de la parte privada. Usualmente los peritos son llamados de manera privada, pero ya han trabajado en el sistema, los jueces o fiscales los conocen, saben cómo trabajan y piden su apoyo en algunas situaciones. Por otra parte, recordemos también que ya existe una asociación de peritos o un colegio de peritos, algo así, donde, así como otros colegios o asociaciones, ustedes se inscriben y ellos les brindan algunas prebendas. Los peritos deberán acreditar su certificación o idoneidad en la materia que están peritando. Si usted es especialista en nefroscopía, usted no puede peritar balística. Aunque tenga el conocimiento básico, no es idóneo o no está certificado en otra ciencia. Además que tiene que someterse a disposiciones éticas legales y hacer énfasis en el respeto a los derechos humanos. Según la solicitud procesal, entonces los peritos van a comparecer en audiencias programadas y serán interrogados, contrainterrogados en relación al informe que realizaron previamente. Ante la autoridad judicial, el perito podrá hacer uso de los recursos que requiera, que crea necesarios para sustentar su opinión, no solamente el informe escrito, sino también fotografías, videos, resultados de análisis, etc. Los encargados de valorar el dictamen pericial tienen que considerar ciertas cosas, tener los estudios, tener los títulos, la certificación y la idoneidad, la experiencia en el área que está peritando. Si usted acaba de coger el seminario o el curso de documentología, usted no es un perito fiable todavía para peritar documentos y menos en un juicio. Entonces, eso con el tiempo usted va agarrando la experiencia, la gente lo va conociendo y entonces puede ser llamado a peritar. Los fundamentos técnicos científicos de su dictamen, las técnicas e instrumentos utilizados, la claridad y exactitud de sus respuestas y la consistencia y firmeza de sus argumentos. El perito entonces aporta conocimientos científicos, es decir, pruebas a la Administración de Justicia y su participación en la audiencia es fundamental para la toma de decisiones que tienen que ver con la honra y libertad de las personas. Estos peritajes son las opiniones de los especialistas en una ciencia sobre un hecho sometido a su consideración. El perito debe declarar oralmente ante personas que no conocen los detalles de su área de experticia científica. Por eso es que ustedes ven en las películas y eso no está tan fuera de la realidad. Y si ven juicios reales, grabados, ahorita en YouTube hay de todo, siempre inician preguntando, ¿usted cómo se llama? ¿Qué es? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde estudió? Es por eso, están tratando de corroborar que usted tiene la experticia. A los sujetos procesales que participan en estos eventos de la Administración de Justicia les interesa conocer y valorar la información técnica. El logro de esos objetivos también va a depender de su imagen y retórica. No puede ir a un juicio en pantaloneta y franela. Debe mantener la etiqueta. En cuanto a los métodos de la investigación del lugar de los hechos, no es más que la forma en que yo voy a entrar y voy a procesar la escena para encontrar y obtener indicios. Los peritajes científicos van a practicarse en base a teorías o técnicas actualizadas, verificables, evaluadas y criticadas por la comunidad académica nacional e internacional.
Usted no puede pretender venir con un curso nuevo de una tecnología nueva a un juicio el primer día que regresa del curso o de la capacitación, porque quizás todavía es algo tan nuevo, tan moderno, que en nuestro país los fiscales y jueces no van a estar muy seguros de que eso sea 100% confiable. Siempre mantener la solidez académica. Obviamente, no solamente el conocimiento y la experticia, eso va ligado junto con los recursos de infraestructura, los equipos y materiales y logísticas necesarios para desarrollar las tareas periciales. Recordemos que hay normas y guías de procedimientos establecidos dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y dentro de las ciencias forenses a nivel internacional, que están conocidos y validados, y esto garantiza el desarrollo óptimo de las funciones periciales. Entonces, más que nada, hay ciertas formas de métodos de búsqueda dentro de la escena de los hechos que ya están pautadas. Le van a decir que usted puede utilizar el método espiral partiendo desde el cadáver hacia afuera, o en rastrillo, que le llaman, también partiendo del cadáver, pero salen varias líneas hacia las afueras del cadáver. Los peritos tienen la obligación de aplicar en la práctica de sus experticias el método científico. El método científico es una serie de 7 pasos que quizás en algunas ciencias cambiarán los nombres, pero son los mismos 7 pasos. De hecho, la evaluación de la escena de los hechos empieza por la observación, y el primer paso del método científico es la observación, o sea, tienen el mismo nombre. Debemos tener un abordaje adecuado, una lógica formulación de hipótesis de trabajo, un correcto análisis e interpretación de la información y un aval científico de los resultados y conclusiones. Entonces, recordemos los pasos del método científico: observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de los resultados y la presentación de las conclusiones. Debemos poder validar los resultados de nuestros análisis o de nuestras investigaciones, sustentarnos con referencias bibliográficas actualizadas y presentar informes o respuestas claras, precisas y sustentadas. 3 elementos importantes de la estructura del dictamen pericial. Esto es importante para su proyecto final. El objeto es el objetivo que usted quiere alcanzar al hacer esta investigación, la metodología y la técnica aplicada, y las conclusiones, que siempre debe ser una relación muy estrecha entre el objetivo y la metodología. Acá tenemos otros ejemplos, lo que les mencionaba, acá le llaman enlace. Esto es método enlace. ¿Ok? Dicen que es que cuando usted encuentra un indicio, de ahí parte en 3 aristas hasta que encuentra el siguiente, y así sucesivamente. La de rastrillo es parecida a esta, pero tendría solamente estas, de hecho, más de 3 aristas a seguir. Por ejemplo, el método de enlace sirve para situaciones grandes o pequeñas en interiores o en espacios abiertos. El método lineal funciona mejor en grandes exteriores. El método en rejilla es efectiva, pero requiere mucho tiempo de trabajo. El método por zonas es cuando tenemos escenas con zonas bien definidas, es decir, casas, por ejemplo, que tengo la cocina, el cuarto, el baño, la sala. El radial se utiliza muy limitadamente para escenas pequeñas y circulares, y el espiral, que puede ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, sobre todo en escenas donde tenemos barreras físicas y que buscamos o que tenemos una aplicación limitada de la búsqueda. Bien, esta unidad era cortita. ¿Preguntas?